Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con el tema 6 en esta ocasión, que es el tema que trata sobre la norma y el ordenamiento jurídico de nuestra asignatura Nociones Jurídicas Básicas. Bien. Tenemos una primera introducción donde nos cuentan que, en el sentido más general, la norma pues, es una regla, una pauta de comportamiento, y así lo define la norma, como norma, la Real Academia. Nos dice que es una regla que se debe seguir, a la que deben ajustarse las conductas, tareas y actividades. Se trata, pues, de un esquema simbólico que proporciona un marco de conducta humana, haciéndola previsible en sus consecuencias. Nos dicen que el temario que las reglas serán también en otros ámbitos, en ámbitos jurídicos y en ámbitos no jurídicos, en la vida normal. Por ejemplo, pues en los juegos pues también hay normas, como en el caso del ajedrez, pues también hay las reglas de juego, que al fin y al cabo pues son las normas de este juego, ¿no? En el ámbito de lo jurídico, las normas son reglas que rigen la vida social y a las cuales deben adaptar sus conductas los ciudadanos o destinatarios de la misma. La regla, en el caso de, pues hay las reglas de fútbol o las reglas del sistema de nuestro ordenamiento jurídico en la especialidad de lo penal. Pues en su esencia poseen una estructura similar. Es decir, pues una regla general es un esquema en que la regla es un esquema general del cual la norma jurídica pues es un caso concreto. Es decir, va a haber una regla que, si es incumplida, va a conllevar una consecuencia. Ahora veremos más o menos este esquema sencillo y en eso pues se basa esta introducción. Nos dice que la norma jurídica es un concepto general y abstracto que abarca multitud de determinaciones, dice el libro. Yo creo que quizá fuera más apropiado hablar de denominaciones más que de determinaciones. No sé, la determinación parece una decisión. Y la denominación, pues es, no sé, algo creo que es más adecuado. En cualquier caso, estas definiciones de las normas jurídicas, pues, o denominaciones pueden ser, o tipos, pueden ser leyes, pueden ser reglamentos, pueden ser órdenes ministeriales, circulares, instrucciones, de distinta naturaleza y de distinta estructura, tanto por la posibilidad de la obligación que generan los ciudadanos, como por el origen, como por muchas cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Bien, tenemos un punto donde nos habla de la estructura de las normas. Entonces, desde el punto de vista de su estructura lógica, las normas jurídicas, este tipo de reglas, pues rigen aspectos de la vida en comunidad y tienen dos partes: un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Un supuesto de hecho, pues, es que se trata de un acto o conducta o un hecho descrito de forma abstracta. Y se denomina así porque se prevé una situación de la vida social a la que el legislador ha decidido otorgarle unos efectos. Por ejemplo, un acto que ocurre pues es pues, la declaración de la renta, que tiene sus consecuencias. Una conducta pues puede ser la reiteración de hechos delictivos. Y un hecho pues puede ser, por ejemplo, pues un huracán o una catástrofe. Bueno, os he señalado en rojo
algunas de las preguntas de test que aparecen en el libro para que cuando las hagáis, pues tengáis la respuesta en el temario. En las diapositivas también, además del temario. Pues fijaros, nos dice la pregunta de test, ¿qué es un supuesto de hecho? Pues un supuesto de hecho es un acto, conducta o un hecho descrito de forma abstracta. ¿Por qué abstracto? Pues para que quepan en esos actos, conductas y hechos las situaciones de la vida social, la vida real que se pueden dar. Como ejemplo de acto, hemos visto la declaración de la renta, como una conducta, pues la reiteración de actos delictivos y como un hecho, un huracán. ¿En qué se diferencian estas cuestiones del supuesto de hecho? Bueno, pues que un acto exige una voluntariedad de hacer la declaración de la renta, una conducta pues supone pues una reiteración, una conducta humana, una reiteración de un hecho, ¿no? Pues o de un acto. Pues la reiteración de actos delictivos es un ejemplo. Y un hecho, pues es algo que acaece, en el que está fuera de la voluntad humana y que, bueno, pues que ocurre y tiene sus consecuencias, como el hecho del huracán. Ahora vamos a ver qué es una consecuencia jurídica también relacionado con estos tres ejemplos. Primero, la consecuencia jurídica, la norma vincula la realización efectiva de ese acto, conducta o hecho, de modo que la realización o la concurrencia del supuesto de hecho tendrá por efecto una consecuencia jurídica prevista en la norma. Es decir, si nuestro acto, conducta o los hechos que acaecen están recogidos o positivizados en esa norma, pues va a tener una consecuencia jurídica asociada a esa norma. Dicho de otro modo, pues si estoy jugando un partido de fútbol y doy una patada, pues me pueden sancionar pues con una tarjeta amarilla, ¿no? Y en la segunda tarjeta amarilla me van a expulsar del campo. Pues bien, vamos a verlo con los ejemplos que hemos visto. ¿Qué ocurre con el acto de la declaración de la renta? Pues la consecuencia jurídica es la responsabilidad del que, tanto el que declara como si lo pongo en manos de un profesional y hace mi declaración. Pues la responsabilidad pues se va a extender también a ellos por esa declaración de la renta. Bien, en el caso de un acto delictivo, por esa reiteración, pues bueno, va a conllevar una pena. Si cumple el supuesto de hecho que contempla la norma, va a tener la consecuencia jurídica, que es la pena. Y en cuanto a los hechos que acaecen, pues también tienen consecuencias jurídicas. Por ejemplo, un huracán, una catástrofe, pues va a suponer, pues se van a generar pues la declaración de una zona catastrófica, la posibilidad de solicitar ayudas y, pues en algunos supuestos que no sean de fuerza mayor, vamos a poder tener la cobertura de los seguros. Pues bien, hay una gran multiplicidad de consecuencias jurídicas. Con todo, tradicionalmente se han desarrollado varios criterios para agrupar estas consecuencias jurídicas. El más importante es el carácter sancionador o no de las consecuencias, al que nos referiremos. Es decir, si la consecuencia del hecho, la conducta o el acto, pues tiene consecuencias jurídicas. La más visual, pues las de carácter sancionador, las penas, ¿no? Las del derecho penal. Bueno, hay un debate sobre el contenido esencial
de las normas jurídicas. Debate doctrinal que vamos a conocer. Este debate es sobre el contenido de las normas jurídicas en cuanto a su naturaleza, en cuanto a los destinatarios y, por último, en cuanto al orden jurídico. Vamos a ver una primera posición, que es la posición teórica imperativista, donde nos dice que el contenido esencial de las normas jurídicas es su núcleo, o su núcleo irreductible, son los mandatos emanados del poder soberano y dirigidos a los ciudadanos. Es decir, la posición imperativista dice que lo más importante de la finalidad o el núcleo de esta posición de las normas son, pues, que emanan de un poder soberano que está provisto, pues, de esas prerrogativas y que dirige del que emana una norma dirigida a los ciudadanos para que lo cumplan. En el caso de que estos lo incumplan o violen estas normas, van a existir otro tipo de normas secundarias que los destinatarios que van dictadas hacia otros destinatarios, pues que son los funcionarios que han de aplicar las sanciones a los transgresores. Entonces tenemos las normas emanadas por el soberano hacia los ciudadanos y las normas que da el soberano a los que tienen que sancionar. Esta, a primera vista, se corresponde con una visión intuitiva que tenemos de las normas jurídicas. Es decir, que quienes mandan, pues respaldan sus mandatos con la amenaza de la coacción. Es decir, que te amenazan con la sanción, con, pues, lo que decíamos, pues con ir a la cárcel en caso de las penas, y ese respaldo que se va a aplicar en caso de desobediencia. El papel de la coacción aparece aquí en segundo plano y reprime la transgresión. Las normas que regulan la coacción son normas instrumentales o secundarias y son accesorias respecto a las dirigidas a los ciudadanos. Es decir, desde esta posición hay un poder soberano del que emana una norma. Y esta norma lo que va amenaza con la coacción. ¿Por qué? Pues porque hay una norma secundaria dirigida a los funcionarios que van a aplicar estas normas que van a aplicar, pues, la sanción a quienes las transgredan. Bueno, luego hay otra posición, que es la posición de juicio hipotético. Esta posición considera que lo esencial de las normas no es el imperativo, la orden o el mandato, sino el juicio hipotético, con la forma lingüística de si es A, debe ser B. Siendo A un supuesto de hecho, B es una consecuencia jurídica sancionadora. Esto supone una transformación radical en el modo de enfocar. Pues, de acuerdo con esta postura, la esencia del derecho es la sanción en sí misma, no el poder como que dicta la norma, sino la sanción en este caso. Y los destinatarios de este tipo de normas y los destinatarios de este tipo de normas, es decir, estas normas primarias, no son los destinatarios los ciudadanos, sino directamente los funcionarios encargados de aplicarlas. De modo que en este esquema no se persigue orientar las conductas de los ciudadanos, sino más bien regular el ejercicio de la coacción por los funcionarios.
Lo cual supone que las normas jurídicas propiamente dichas, dado su contenido coactivo, la norma en sí misma pues no es violada ni transgredida. La coacción es la que obliga a cumplir. Y las normas que prescriben y ordenan las conductas a los ciudadanos, sin referencia a la coacción, serían secundarias. Una simple consecuencia de las primarias, que son las sancionadoras. Es decir, aquí tenemos una posición de juicio hipotético, en el que centramos la esencia del derecho en la sanción y que los destinatarios van a ser los funcionarios que tienen que aplicar las sanciones. Y eso es lo que considera la esencia. Dentro de ese juicio hipotético de si es A, o sea, si se produce ese hecho, acto o conducta, pues debe ser B, una sanción. Y estas normas son las que deben conocer los funcionarios encargados de aplicarlas. Pues bien, como vemos, la concepción que se tenga del núcleo, de la esencia de estas normas, orienta a la del conjunto del ordenamiento jurídico, en el sentido último de este. Es decir, lo que considere la esencia del derecho va a orientar todo el ordenamiento jurídico, ¿vale? Y por último, tenemos una posición que el texto que estamos estudiando pues llama posición de orden jurídico natural, que tradicionalmente se ha venido llamando ius naturalista, frente a las concepciones ius positivistas, pues teníamos la posición ius naturalista. Pero bueno, la denominan orden jurídico natural. Entonces aquí nos dice que para que la norma sea válida, debe respetar unos criterios fundamentales de justicia. Estos criterios fundamentales pertenecen a ese orden jurídico natural superior al derecho positivo, bien con la naturaleza o bien con la naturaleza objetiva de la relación objeto de regulación, puesto que las normas no pueden ser reducidas a simples mandatos, ya que ya se dirijan estos a los particulares o a los funcionarios. O sea, esta teoría, esta posición sobre el contenido de la norma nos aleja del origen, de ese origen o esencia de la norma como sanción o como poder que crea esa sanción o esa norma, y creando normas primarias y luego secundarias, sino que aquí nos habla de que por encima de todo esto, del poder y de la sanción propiamente dicha, tiene que respetar, para que sea válida esa norma, unos criterios fundamentales de justicia que no pertenecen al orden jurídico físico positivo o positivizado de los textos que están emanados del poder, sino que pertenecen a un orden jurídico natural de lo que consideramos lo justo o lo justo natural, o ese ideal de justicia que en el fondo todos tenemos. Pues bien, os he señalado en rojo la definición, porque aparece como una pregunta de test en el libro. Entonces debemos saber que esta posición sobre el contenido de la norma de orden jurídico natural, para que la norma sea válida, debe respetar esos criterios fundamentales de justicia. Pues bien, aquí tenéis esas tres posiciones sobre el contenido de la norma. Bueno, y ahora vamos al apartado cuarto, caracteres de las normas jurídicas. Pues bien, las notas que definen las normas jurídicas van a permitir distinguirlas con respecto
a otros órdenes normativos, como la moral o los usos sociales, o dice los órdenes normativos o los otro tipo de normas que están fuera del ordenamiento, como es la moral y los usos sociales. Hablamos de las normas jurídicas. Estas tienen una serie de caracteres, entre los que se encuentran la alteridad. La alteridad, que viene el alter, pues nos dice que, puesto que lo jurídico se refiere a la vida humana en sociedad, no puede concebirse una norma que no se refiera al otro, que no regule una relación entre al menos dos sujetos, puesto que el derecho siempre se refiere a una relación. Por eso, tener en cuenta que nuestros derechos, en general, acaban cuando empiezan los de los demás, ¿no? Entonces, las relaciones, normalmente las normas como característica, pues tienen la alteridad. Es decir, se refieren también a dónde empiezan nuestros derechos y dónde acaban, dónde empiezan los de los demás, ¿no? Entonces, por eso va a haber siempre esta característica de alteridad en la que va a regular la relación entre al menos dos sujetos. También tenemos la vinculatoriedad. Nos dice que las normas jurídicas no son recomendaciones, no son consejos, sino que vinculan, es decir, obligan a ajustar la conducta a lo establecido. Aquí os he marcado también en rojo porque también es una pregunta que aparece en el libro de test. Vinculatoriedad, que vinculan, que obligan a ajustar la conducta a lo establecido. En su enunciado, pues tenemos que lo prescrito en la norma no es disponible para los sujetos a quienes va dirigido. Es decir, las normas son de obligado cumplimiento para sus destinatarios, sin que puedan sin que pueda alegrarse por estos sin que pueda alegarse por estos su desconocimiento como excusa para incumplirlas. Es decir, el desconocimiento de la norma no excusa de su cumplimiento. Dicho de otro modo, obligan al cumplimiento. No forman parte de esas normas de la jurisdicción voluntaria o que permiten voluntariamente su cumplimiento o no, sino que obligan como característica general de las normas. También tenemos como caracteres la generalidad y la abstracción. Las normas se refieren en términos generales a los sujetos que tienen por destinatarios, sin establecer diferencias particulares. Esto no quiere decir que todas las leyes sean dictadas para todos los ciudadanos. Lógicamente, pues agotan el ámbito o la materia para las cuales han sido dictadas. Por ejemplo, la ley que regula las pensiones de jubilación, pues se refieren a todos los jubilados. Puede haber excepciones que establezca la propia ley u otras leyes. Igualmente, las normas regulan de modo abstracto todos los casos para los cuales han sido previstas. Por ejemplo, tenemos el homicidio, el que matare a otro. ¿Vale? Pues el homicidio regula pues ese hecho. No obstante, no regula todos los modos o formas de cometer ese homicidio, sino tipifica el delito de homicidio de forma general. Y bueno, pues es lo que permite que las normas puedan acoger todos los supuestos
o la gran parte de los supuestos de la vida real. Y si no, pues ya vimos las distintas formas que había para esa plenitud, para conseguir la plenitud de ese ordenamiento. Bueno, también tenemos tipos de normas jurídicas. Tenemos que estos tipos de normas jurídicas, hay multitud de clasificaciones sobre los tipos de normas jurídicas y algunas las hemos visto ya. Aquí nos van a exponer algunas de ellas en función de los criterios más habituales. Entonces, pues, vamos a ver. Según el grado de vinculatoriedad, es decir, según en lo que obligue su contenido, pues pueden ser imperativas, prohibitivas o permitivas. Tenemos las imperativas, las que ordenan o mandan. Tenemos las prohibitivas, las que impiden o niegan la posibilidad de hacer algo. Y las permitivas, las que delimitan el ámbito de actuación o reconocen un derecho o una facultad. Pues dentro de este ejemplo, pues podríamos tener las normas urbanísticas. Pues nos van a obligar a respetar unas zonas libres o zonas verdes en una urbanización. Nos van a prohibir o nos van a impedir edificar más de lo que nos establezca la norma para nuestro terreno, y nos van a permitir pues una serie de actuaciones en mi parcela que son pues más optativas o menos, pues tendré un permiso, un permiso de obras para la realización de la obra, y pues me van a dar el ámbito, van a delimitar el derecho que tengo dentro de esa licencia de obras, del que puedo, me van a permitir edificar más, y yo decidiré si finalmente edifico todos esos metros cuadrados o no. Pero dentro de esas mismas normas, por ejemplo, voy a tener imperativo, norma imperativa, que me va a ordenar respetar esas zonas libres, norma prohibitiva, que me va a prohibir edificar en un vial, por ejemplo, en una vía, una carretera, y permitivas, pues que me van a delimitar en mi licencia de obras qué es lo que puedo o no puedo edificar. También tenemos según el interés que protegen. Según el interés que protegen, pues también puedo clasificar las normas. Entonces, si tendríamos entonces en relación a ese interés, y esto ya lo vimos en esta distinción más en un tema más histórico, ¿no? La distinción entre derecho público y derecho privado, en función del interés que se protege, si es un interés público o si es un interés privado o particular. Esto también lo tengo señalado en rojo porque también es pregunta de test que aparece en el libro. El derecho público se refiere al interés común caracterizado por la presencia del Estado. De ello, pues se deriva que el derecho público regula las relaciones del sujeto con el Estado o de los poderes públicos o estatales entre sí, o los poderes entre los distintos poderes que son públicos. Entre el Estado y otros entes, o entre el Estado y los particulares. Bueno, el derecho privado es un medio para satisfacer los fines e intereses de los particulares situados en posiciones de igualdad, comprendiendo también al Estado cuando actúa en calidad de sujeto de derecho privado. Esto no significa que la referencia a lo común sea exclusiva del derecho público, porque está también el derecho de la familia, el derecho civil,
donde el Estado también protege al menor. Y digo, del delito de injurias, que protege el honor, o en el derecho del trabajo, donde se considera al trabajador pues, en posición de inferioridad respecto de la empresa y justifica una cierta tutela de esos intereses de los más débiles. Pues bien, en definitiva, esta distinción ya la habíamos visto anteriormente, ya dijimos pues, que la diferencia, aparte del interés que protege, hay una diferencia también, como veis, de situación de superioridad del derecho público, del ente público, porque tiene unas prerrogativas que los particulares o en el derecho privado no se tienen. En el derecho público, por ejemplo, en la contratación, el Estado tiene las prerrogativas del ius variandi y del factum principis. El ius variandi, la posibilidad de modificar algunas cuestiones de los contratos públicos, y la posibilidad y el factum principis, pues hacer una serie de hechos que solamente se pueden entender desde la posición de superioridad que supone ser administración pública o el Estado. Pero eso no quita para que el Estado pueda actuar en algunas materias en el ámbito del derecho privado. Como por ejemplo, pues cuando se somete su actuación al derecho mercantil, cuando actúa como una empresa. Pero aunque siempre va a tener que respetar, dependiendo de la participación que tenga la misma, pues va a tener que respetar pues una normativa también pública, porque no deja de ser, no pierde la condición de ente público, ¿no? O de sector público. Bueno, aunque hablemos del derecho privado, nos dice después, no significa que no esté el Estado. El Estado, además del derecho privado que regula las relaciones entre los particulares, pues también si aparece algún interés del Estado, también lo va a proteger, como es la familia, el derecho civil, el menor, o cuando actuamos como trabajadores, pues también tenemos unos derechos más específicos, incluso cuando actuamos como consumidores. También tenemos unos derechos porque estamos en situación de inferioridad respecto de las empresas y pues ahí también el Estado pues hay una cierta tutela de estos intereses. Bueno, por su tipos de normas por su ámbito espacial, o mejor dicho, territorial, ¿no? Pues tendríamos las normas locales, autonómicas, nacionales, regionales, internacionales. Sí, pues desde este punto de vista se pueden distinguir todas estas normas. Las locales o las municipales, las autonómicas, las nacionales, las regionales, en nuestro caso, las procedentes de la Unión Europea, las internacionales, la referente a los tratados. Y esto es el ámbito espacial o si queréis, territorial. Pero bueno, el libro dice espacial, pues nos quedaremos con espacial. También por su ámbito temporal, pues hay normas que tienen una vigencia indeterminada o determinada. Las normas de vigencia indeterminada pues son aquellas en que no se expresa concretamente el tiempo durante el cual van a estar vigentes, que es el caso de la mayoría de las normas jurídicas y que, bueno, pues no van a estar vigentes hasta que otra norma posterior las derogue. Las normas de vigencia determinada pues son aquellas cuya existencia se limita a un plazo. Pues ya sea establecido pues de modo expreso, pues como el ejemplo más clásico es la Ley de Presupuestos Generales del Estado. O las normas de presupuestos, las leyes de presupuestos, pues se limitan pues a un periodo específico pues de un año, ¿no? Del ejercicio presupuestario.
O, pues, como hemos visto, las leyes relacionadas, las normas relacionadas con las subvenciones por los supuestos de catástrofe, pues bueno, también tienen un plazo. Durante un plazo de 2 años se podrán solicitar estas subvenciones. Pues bien, son normas que se caracterizan por este ámbito temporal. Y luego tenemos también tipos de normas por referencia al objeto de la regulación. ¿A qué es lo que regulan? Si regulan una materia o regulan su procedimiento. Me explico. Hace referencia a su regulación, si son sustantivas o adjetivas. ¿Cuáles serían las normas sustantivas? Pues son aquellas que regulan directamente la conducta humana. A estos efectos resulta irrelevante que contengan permisos, prohibiciones, imperativos. Bueno. Las que regulan la conducta humana, que serían las sustantivas. Y luego tendríamos las adjetivas, en las que lo que viene a regular es el procedimiento para cumplir o para hacer cumplir las primeras a cargo de los órganos del Estado. Por ejemplo, tenemos como norma sustantiva pues el Código Civil, el Código Penal. Son normas que se consideran de derecho sustantivo. Perdón, de derecho sustantivo, sí. Y tendríamos como de derecho adjetivo las normas relacionadas con esas materias que viene a regular su procedimiento, que tendríamos respecto al Código Civil, pues la Ley de Enjuiciamiento Civil, y respecto al Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la norma que regula los procedimientos para el cumplimiento de estas normas. Bueno, vamos a ver una definición también sobre lo que se considera generalmente pues, el ordenamiento jurídico. Las normas jurídicas no pueden ser concebidas como algo individual o separado, sino que las normas jurídicas funcionan como un conjunto. Y ese conjunto no es un mero amalgama, sino que tiene un orden. La denominación que se da a dicho orden es el de ordenamiento jurídico. Esto es un conjunto normativo ordenado jerárquicamente por criterios uniformes que pues configuran pues un sistema jurídico. Y al igual que no puede reducirse el concepto de derecho a las normas jurídicas, el ordenamiento es un conjunto ordenado, pero también, no solo de normas, también de actos, de decisiones, de procesos que tienen lugar conforme dictan las normas. En la antigüedad y el medievo, ya vimos en temas anteriores, pues se daba el pluralismo jurídico, esa pluralidad de fuentes, tanto formales como materiales como formales. Y nos decía que tras la Revolución Francesa, la modernidad evolucionó hacia una concepción más uniforme del sistema de fuentes. Y pese a ello, pese a su crisis y al cuestionamiento de su unidad, el ordenamiento jurídico se ha propuesto tradicionalmente se ha presupuesto como unitario y cerrado. Esto es, se traduce en 3 notas clásicas, que son la unidad, la coherencia y la plenitud, que vamos a desarrollar. Pues bien, la unidad del ordenamiento jurídico. Pues bien, la unidad vamos a ver la validez y la jerarquía. Pues bien, el criterio que atraviesa todo el ordenamiento jurídico y que permite entenderlo es la validez. La validez es el modo propio de existencia de una norma. Pregunta de test que viene en el libro. ¿Qué es la validez o qué es lo que da unidad a la existencia
de la norma, la validez, pues el modo propio de existencia de la norma. Por tanto, toda norma será válida si cumple con unos requisitos de validez. Estos requisitos de validez, como mínimo, van a ser que hayan sido dictadas por el órgano competente de acuerdo con el procedimiento establecido y, por último, que no hayan sido derogadas. Entonces, este es unos criterios de validez de mínimos. Entonces, como mínimo, la norma para su validez tiene que cumplir este tipo de características, ¿no? Que haya sido dictada por un órgano competente, de acuerdo con un procedimiento, y no haya sido derogada para que sea válido. Si no, pues será nulo, ¿no? Será nula la norma o el acto. Este concepto tradicional y positivista de la validez, pero no basta con ese requisito formal. Pues una norma dictada con total respeto al funcionamiento y formalmente válida puede contradecir los principios y valores constitucionales. Como puede comprobarse en los actuales ordenamientos jurídicos, la validez no solo es una cuestión de forma, sino también de contenido. ¿Qué significa esto? Significa que, además de las cuestiones formales de una norma, si formalmente ha sido dictada por un órgano competente, si formalmente el procedimiento es adecuado y no ha sido derogado, además su contenido, no solo su forma, sino su contenido debe de ser acorde con los principios y valores constitucionales que son los que culminan la pirámide normativa del ordenamiento jurídico. Por eso existe la posibilidad de que algunas normas sean pues recurridas vía recurso de inconstitucionalidad de una norma, también no solo por su forma, sino también por el contenido del mismo, si establece contradicciones contra estos principios y valores constitucionales. Es decir, una norma puede ser válida, pero su contenido puede contradecir otra norma superior, por lo cual no tendría la característica de validez. Por eso tenemos que tener en cuenta la validez, pues estas circunstancias, pues que el órgano competente, procedimiento y que no haya sido derogada. Pero también que su contenido no contradiga los valores constitucionales que son superiores. Así vemos que la cadena de validez implica que las normas de un ordenamiento jurídico derivan de una fuente primera y superior, que es la Constitución, en nuestro caso, la Constitución española, y se articulan conforme a un criterio de jerarquía tanto formal como material. Es decir, creación y contenido por normas de rango superior, como hemos visto. De ahí la multiplicidad de normas que existentes en un determinado ordenamiento, puesto que no es un mero aglomerado, sino que se ordena tanto vertical como horizontalmente. Pues bien, ahí tenemos la unidad del ordenamiento jurídico relacionada con la validez, tanto esta validez tanto formal como material, relacionada con el contenido y en la relacionada con la jerarquía, con el contenido de esas normas superior. Bueno, así tenemos un sentido vertical de la cadena de validez, porque se ordena a través del concepto de jerarquía, la jerarquía normativa.
Esto es, unas normas son superiores a otras debido a la posición jerarquizada de los órganos que la dictaron. Es lo que se denomina jerarquía normativa y que viene en los artículos 9.3 de la Constitución, que nos habla sobre los principios normativos, y el artículo 1.2 del Código Civil. Pero también en un sentido horizontal, porque vemos que la cadena de validez se ordena también por el concepto de competencia, que concurre con el de jerarquía. El principio de competencia regula las relaciones entre diferentes ámbitos normativos, que no se sitúan unos sobre otros, sino que se sitúan en el mismo plano, unos junto a otros, como es el caso de los derechos del Estado, las autonomías y la administración local, donde tienen competencias exclusivas o compartidas en un plano competencial horizontal, distinto del vertical, que es jerárquico. Bueno, pues para comprender mejor esta noción de unidad del ordenamiento jurídico, es fundamental pues, que conozcamos esta figura de la pirámide normativa, que también nos aparece en pregunta de test y que pues ya vimos en otros momentos, que permitirá entender el ordenamiento jurídico como un sistema organizado en estratos o escalones en diferentes grados jerárquicos. Tal y como como hemos comentado, pues esta teoría de Hans Kelsen relacionada con el ius-positivismo que excluye la existencia del derecho natural. Bueno, y aquí vamos a parar en la pirámide y continuaremos con este tema el próximo día. Muchas gracias y mucho ánimo. Os espero en la clase del próximo día. Un saludo.